Bueno, muy bien, hablemos de Cuba y tenemos con nosotros a una de las voces jóvenes más autorizadas sobre el tema, además muy actualizada. La escucho los jueves en el programa de Ninosca Pérez Castellón, quien amablemente me dio el contacto, así que gracias a ti, gracias a Ninosca, ¿no? Y quería empezar un poco con la visión general que tienes tú como joven de lo que está sucediendo ahora mismo. Bueno, no he dicho tu nombre, Sabrina Hernández, ¿no? Muchas gracias, Cao. Te admiro muchísimo y de verdad es un placer que me hayas invitado y sobre todo siempre el agradecimiento a Nino, que todo lo que puedo hacer en los medios, ella, a quien se lo debo agradecer. ¿Cómo no? La visión de alguien joven con una cantidad de presos políticos, de mujeres jóvenes, incluso menores de edad, con toda esta crisis que está sucediendo, un segundo apagón nacional, un huracán que causa un desastre tremendo. Una idea general primero. Mira, la juventud obviamente está descontenta y el que ha podido por los medios salir del país buscó esa vía como escape, pero el que no tiene la vía para hacerlo, la dictadura primeramente es quien ha provocado todo esto de un cierto modo, porque con el colapso energético, la falta de abastecimiento y el no ponerse de acuerdo en cómo iban a manejar el país, han buscado también el incentivo a la crisis. Y al tú no ver escapatoria, porque cuando no tienes alimentos, no tienes asistencia médica, no tienes absolutamente nada de las necesidades básicas que como ser humano mereces, vas a protestar y vas a manifestarte sin importarte nada, porque el miedo se te va junto con todas las pérdidas de las que careces. Entonces, eso es lo que ha pasado con la juventud. El que no pudo escapar, o hay una parte también muy valiente, a la cual admiro muchísimo, que no buscó la escapatoria como vía, aún teniendo la forma de hacerlo, sino de luchar por su propia libertad. Y quizás nutriéndonos de testimonios de personas que se pudieron visibilizar más con esta era del internet y saber que existían personas que por muchos años estaban luchando por la libertad de Cuba desde sus pequeños sectores, como era UNPACO, como era diferentes movimientos, como Cuba Primero en su tiempo, y crearon esa iniciativa de vamos a unirnos como cubanos y vamos a manifestarnos sin importar qué suceda. La música en su género también hizo que el 11 de julio de 2021 los jóvenes incentivados hicieran historia, y yo creo que sí, en parte hasta la misma dictadura tiene culpa de este cambio que está en su punto de quiebre, porque yo creo que va a dar el traste con el fin de la dictadura muy pronto. A ver, vamos a Díaz-Canel ciclonero, disfrazado de Fidel Castro, y ahora, ¿qué fue lo que tiró otra amenaza, no? Sí, él dijo que los odiadores ya habían activado la red de que, bueno, salieran las personas a protestar. A ver. Sobre todo ahora mucha información de cómo nos vamos recuperando, de qué pasó en la realidad, y ir rompiendo una campaña enemiga de los odiadores que ya pusieron en marcha, que es que Cuba está colapsado. Aquí no hay nadie colapsado, aquí lo que estamos es de pie combatiendo. De pie combatiendo. Ya resolvimos en una primera etapa la desconexión que se produjo del sistema electroenergético nacional y ya tenemos organizado toda la fase recuperativa de esto. A mí me hierve la sangre verdaderamente, Cao. Yo no puedo escucharlos mucho a ellos porque además Cuba sí está colapsada. Cuba está en su punto de quiebre y eso es una realidad que ellos mismos lo saben porque ellos mismos no supieron manejarlo. Y decir que están en una fase de recuperación cuando el oriente del país tuvo el paso del huracán Oscar, lamentable, del cual no se pudo preparar porque no se le informó, no tenían electricidad. Habían personas hasta con 5 días sin electricidad y las pérdidas aún no se recuperan. Hubo vidas humanas que esa dictadura no notificó porque se dijeron 8, después 9, pero la realidad no se sabe, porque incluso los mismos vecinos fueron los que tuvieron que ayudar y recuperar esta dictadura, este oriente del país, que la dictadura no supo cómo hacer, no supo cómo acceder. Fueron incluso cuestionados por los mismos vecindarios de que se vieron abandonados. ¿Y qué hizo él? Cogió y se fue, como siempre hace, y después llegaron con los helicópteros del MINFAR. Esto es algo que verdaderamente se les fue de control, y ahora el occidente del país, lamentablemente, vive otro fenómeno natural y vuelve a estar en abandono. Más de 9 derrumbes. Pero estos derrumbes, ¿por qué? Porque la dictadura no ha reconstruido absolutamente nada. Es un país que está en ruina y sí está colapsado. No, y anteriormente había dicho que el peso de la ley iba a caer sobre aquel que saliera a protestar. Y yo he estado comparando con lo que sucedió en España, donde el rey de España llega, lo agreden, le tiran cosas, y el rey tiene una actitud totalmente distinta a la de Díaz-Canel, ¿no? Dice, hay que entender
el enojo que tienen. Así es, y lloraron con el pueblo. Hay que entender, se sumaron al enojo, mientras que es una actitud completamente distinta a la de este régimen, que el enojo lo que hace es reprimirlo, maltratarlo, incluso amenazarlo. Para muchos de estos videos ellos hasta tienen a las personas preparadas, ni tan siquiera es realmente el pueblo cubano. Lo que pasa es que lo del oriente del país se le salió de las manos, y ahí es donde vimos los cuestionamientos. Pero después, en su segunda visita, porque él fue visita flash, ya sí estaban preparadas las personas para que esto no se volviera a repetir, porque volvieron una vez más a persuadir a las personas, y las denuncias están a través de las redes sociales. Incluso se especuló que viene por parte del mismo régimen, que una presa en San Antonio del Sur se había desbordado, hubo 2 personas infartadas, una persona hospitalizada por el miedo y el pánico de que una presa se desborde, y sabemos que la dictadura no va a actuar porque no le interesa el pueblo. Y después ellos mismos salieron diciendo que iban a buscar el causante del falso rumor, y las personas ya estaban hospitalizadas, ya su salud, que no hay atención médica, estaba en peligro. ¿Cómo no? Vamos a una breve pausa, si me lo permites. Continuamos hablando con Sabrina Hernández. De un titular que a mí me ha asombrado. Dicen, hay electricidad en La Habana, cuando esas cosas son noticias de los periódicos principales. Ya usted sabe qué mal están las cosas. Regresamos con Sabrina. Muy bien, continuamos aquí hablando con Sabrina Hernández, joven periodista. Por ahí tenía un demo tuyo de todos los trabajos que has hecho en distintos lados, ¿no? Quizás para quien no te conozca, a pesar de tu juventud tienes una larga experiencia, ¿no? Y además conoces, como digo, la actualidad de Cuba, ¿no? Porque uno se va desfasando con el tiempo. Y además que cansa, ¿no? Ya son agotadores estos 65 señores. años. Ahí tenemos una imagen donde abuchean a unos funcionarios, creo que es en Santa Clara. Así es. Veamos. ¡Eso es política! Pueden seguir cantando y pueden seguir tomando cartero. Lo que yo le tengo que decir es que ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Ellos tienen que estar conscientes de que tienen una caldera ahí que la mantienen subiéndole más la presión todavía, yo creo, ¿no? La verdad, yo creo que el pueblo se ha llenado de mucha valentía, y como te comentaba en el segmento anterior, el descontento es tan grande, la miseria en la que está sumergida el pueblo es tan grande, que en el video no se escucha una parte en la que la señora le está diciendo, ustedes pueden pelear, pero nosotros, y no lo dejan hablar, automáticamente las personas le dicen, tengo hambre, no tengo comida, no tengo electricidad, hay que vivir 5 días sin electricidad. Cuando yo salí de Cuba, los fallos en el sistema eléctrico eran 8 o 6 horas y era desesperante. No puedo imaginar lo que es 3 días sin poder tener electricidad, que la poca comida que puedes conseguir se te echa a perder en el frío. Es insostenible ya la situación en la que está el pueblo, y esto es lo que lleva a que ya no tengan miedo, porque saben que sí, puede haber represión, pero ya, y si el pueblo entiende que unidos todos, la represión no va a poder existir, porque se puede parar, porque es un sistema que está quebrantado, porque la policía que van ahí a abucharlos también tienen falta de electricidad, no es que viven como viven enajenados los de la cúpula castrista. El día que se entienda eso, y estos mismos policías y militares se pongan del lado del pueblo, que al final ellos son parte del pueblo porque no tienen una atención diferenciada, la historia de Cuba va a cambiar, y yo tengo el presentimiento de que ese día está muy cerca. A ver, aquí, si entendí bien, uno de los invitados anteriores dijo que dictadores como Venezuela, yo inferí que como los de Cuba, estaban felices de que Trump llegara al poder. Pero tú tienes por ahí, que yo no había visto el titular... Lo tengo en el teléfono. ¿Lo tienes? ¿Saca el teléfono? Ok. Ah, porque estaba muy abajo. Sí, está muy abajo. Ok. A ver qué dice. Podemos ir buscándolo también, ese titular, yo creo que... El problema es que, como muchos saben, pues la dictadura cubana, con diferencia de Maduro, no se había pronunciado con la victoria de Trump, pero el periódico Granma sí lo hizo oficial, y dice, Trump y la incertidumbre vuelven a la Casa Blanca. Mucho poder a las manos de un hombre autoritario que habla abiertamente de vengarse de sus adversarios y de socavar el Estado de Derecho. Ahí está el titular de Granma. O sea, hay que ser muy inocente para no creer, para no tener claro qué preferían en Cuba.
por Claro, favor, ¿no? es obvio. Y en Venezuela también, Además, decir que Maduro está feliz por la victoria de Trump. Bueno, se vio. Maduro sí lo hizo ya evidente cuando dijo, vamos a hablar, mira, se le vio el miedo cuando decía se fue, era otra historia en el 2021. Tienen miedo, claro que tienen miedo, pero Cuba sobre todo, el no pronunciarse, ninguno de los ministros, es porque saben lo que vienen, porque ya lo vivieron. Vivieron las políticas que hizo Donald Trump y las restricciones que le hizo durante su gobierno, ellos lo saben, eso les apretó el cuello. Y ahora viene más fuerte porque saben que ya no es solo Donald Trump el que está en el poder, porque ellos saben de política americana, sino que también hay senadores y el Congreso en la Casa Blanca que van a hacer que el gobierno sea más asfixiado de lo que fue ya durante la administración Trump. Además que Donald Trump se la puso muy fácil, les dijo las mismas cláusulas que tiene el embargo que ellos mal llaman bloqueo. Libera a tus presos políticos, permite la libertad de expresión, haz elecciones democráticas y automáticamente vas a tener todo lo que quieras. No, pero además esa complicidad, no solo acercamiento temerario o temeraria con Rusia, enviando mercenarios, nadie se ha creído el cuento, son mercenarios estatales a la invasión de Ucrania, la complicidad en inteligencia, en propagar toda la mentira sobre el tema que Rusia ha propagado, etcétera, etcétera. Si de repente Estados Unidos y Rusia se entienden con Ucrania, entonces se van a quedar colgados, ¿no? Porque es apostar a una carta que después casi nadie va a querer jugar. Además, el poco peso específico que tienen en la economía mundial, cada día son más insignificantes, cada día, y eso, sí, tienen contactos, tienen influencia política, diplomática, pero sin un respaldo económico, la gente va viendo que son unos tipos que van de mendigo con la mano abierta. Y es lo que está pasando, ya son los limosneros del mundo y se le ha perdido sus aliados principales. A Venezuela lo estirparon, ya no le queda que sacarle. Ahora México lo está haciendo, pero no le va a durar mucho a Claudia Sheinbaum poder hacerlo, porque ya ves cómo la están diciendo, tú le estás dando petróleo a Cuba, pues perfecto, yo te pongo una sanción y esto se tiene que paralizar. China ya es tanta la deuda que tiene Cuba con China que también está decidiendo no hacer más relaciones comerciales. Se le están cerrando las puertas a esa dictadura limosnera, porque esa es la realidad a la cual yo llamo el Comején de América Latina. Se le están cerrando las puertas porque ya nadie le quiere prestar dinero. Comején funciona si somos de madera. Si nos volvemos de hierro, no pueden morder, ¿eh? Pero bueno, mira, Nicaragua y Venezuela parece que fueron de madera en un tiempo y se han dejado influenciar por esta riqueza, pero bueno, espero que pronto los tres seamos completamente libres. Claro, hay imágenes del huracán de verdad descorazonadoras, tristes. Una de las imágenes, quizás porque el béisbol es símbolo todavía deporte nacional, aunque el fútbol ha crecido mucho, de esa torre cayendo. En Artemisa. Es en Artemisa, ¿no? Sí. Que hoy es una provincia, antes era un municipio. ¿Y el estadio, tú sabes cómo se llama? No recuerdo el nombre. 26 de julio. Ay, verdad. Por eso es que no lo recuerdo. ¿No? Porque yo nada que tenga que ver con ellos lo fijo. Sí, ahí siempre 26. Ay, no, por Dios. Tremendo. Qué daño, qué daño. ¿Qué le recomendarías a Trump sobre Cuba? Yo le recomendaría que la asfixia fuera lo mayor que pueda, porque es la única forma de quebrantar a un enemigo, que no se le ocurra negociar. No creo que lo haga tampoco, pero que no se le ocurra negociar. Con los dictadores no se hace negocio, y eso es algo que tiene que tener bien claro, y que aunque muchos cubanos no lo van a ver bien, el poder cerrarle todas las puertas posibles al régimen, cuando Cuba sea libre, porque esta dictadura se quede sin fuerzas, se lo van a agradecer. Así que todo lo que pueda cerrarle las puertas a ese régimen que tiene a Cuba en la miseria absoluta por 65 años, el pueblo se lo va a agradecer después. Cómo no, bueno, pues muchísimas gracias, Sabrina, por haber estado aquí con nosotros, compartir pues tus ideas y por supuesto espero que se repita seguro la visita y a la vuelta.